Palabra del día del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que lo vea la gente. Alargan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente lo llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Hoy acompañándote en la meditación de la palabra, la semilla que se siembra en el corazón para que cada día pueda mejorar nuestra relación con Dios. Hoy Jesucristo nos vuelve a dirigir una llamada a la humildad, una invitación a ponernos en el papel que nos corresponde. Pero no os llaméis rabí, no llaméis padre a nadie, que no os llaméis maestro. Antes de apropiarnos de todos estos títulos, siempre tratemos de agradecer a Dios por todo lo que tenemos y lo que hemos recibido de Él. El Evangelio de hoy forma parte de la larga crítica de Jesús contra los escribas y los fariseos. Ya estamos llegando a la parte final del discurso entre la controversia que tiene Jesús con todos estos personajes que han estado criticando de muchas maneras a Jesús, su actuar, que sin duda alguna es un actuar novedoso para la época. Hoy Jesús condena la incoherencia y la falta de sinceridad en la relación con Dios y con el prójimo. Está hablando hoy contra la hipocresía, tanto de ellos como de nosotros actualmente. Escuchemos el contexto de este evangelio. Jesús saca a relucir las filacterias, un dispositivo pseudo-religioso con el que se armaron esos caballeros en un acto de oración en aquella época. Eran 2 cajitas de cuero negro que los hombres judíos fueron atados con negros cordones de cuero en el brazo izquierdo, al costado del corazón y en la frente. Se usaban los días de la semana para la oración de la mañana. Contenían tiras de pergaminos en las que estaban escritos 4 pasajes de la Torá. Este extraño instrumento religioso se utilizó para ejecutar literalmente lo que dice el Éxodo en el capítulo 13, versículo 9, según el cual la ley de Dios debía ser una señal en tu mano y un memorial entre tus ojos. Ellos andaban con trozos de la ley en sus vestiduras marcadas. Andaban con grandes pesos. Y pienso que no había necesidad de ir a tal extremo, tanto que hoy Jesús llama la atención de toda esta crudeza, digamos así, de los escribas, por mostrarse fanáticamente respetuosos de la ley. Se querían ver ante los demás, que eran los que más rezaban, los que más hacían, los que más conocían la ley, los que la cumplían y la observaban a rajatabla, por decir así. En definitiva, los escribas se querían solo mostrar, ¿sí? Y hoy Jesús, sin duda alguna, les hace un llamado de atención. Recordemos que eran maestros también de la ley y ponían muchas cargas insoportables sobre los discípulos. Por eso dice, hagan lo que ellos dicen, mas no imiten lo que ellos hacen, porque predican, pero no aplican. Pienso que Jesús reconoce la autoridad propia de Dios y de los líderes religiosos a los que se refiere, pero también indica la razón de esta autoridad. En este momento está hablando de la ley de Moisés, pero también la ley de Dios.
y creo que las enseñanzas que provienen de la ley quedan estériles si no se convierten en la expresión de un corazón que ha conocido una auténtica conversión a Dios y a su palabra. Quien realmente ha vivido una experiencia o ha experimentado la misericordia de Dios en su vida, sabe que cualquier autoridad de nuestra palabra y cualquier gesto solo pueden venir de Jesús, de su testimonio, de su ejemplo, que es el único Maestro, y también del Padre, Dios, que es el único Padre. En este sentido, cada uno de nosotros podrá recibir sinceramente al otro solo cuando lo reconozcamos como nuestro hermano, igual a nosotros. Jesús nos está invitando no a mirar al otro como superior ni inferior, sino portadores de un valor único. Recordemos que somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Los escribas y fariseos se creían superiores a todos, porque creían que cumplían la ley a la perfección. Nosotros no tenemos que creernos superiores a los demás, sino siervos para ayudar en todas sus necesidades. No nos creamos por encima de los demás porque servimos al Señor y le seguimos, o porque conocemos un poco más que el otro. No. Siempre en la humildad, siempre en el amor, siempre en el servicio. Pienso que cuando Jesús dice, ellos dicen y no hacen, me pregunto, hoy en día, ¿y hacemos lo que decimos? ¿Somos esos claros testigos de los valores que luego enseñamos a nuestros hijos? ¿O realmente un maestro, o educador o político vive esas dimensiones de virtud que proclama a diario? Cuando Jesús dice que atar cargas pesadas, ¿no somos los primeros en hacerlo? Piensen en cuando un padre le dice a su hijo que vaya a misa y él no va de primero. O en el sacerdote que predica la pobreza y no la vive. O en la madre que pide a la hija no mentir y ella miente siempre. Pero echamos muchas cargas sobre los hombros de los demás. Recordemos que Jesús, la única carga que pone sobre nuestros hombros es la carga del amor. La carga del amor que el Padre nos da. Pienso que todas las funciones comunitarias deben de ser asumidas como un servicio. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. A nadie hay que llamar maestro, ni padre, ni guía, pues la comunidad de Jesús debe mantener la legítima defensa de la humildad y diferencia, sino siempre debe de haber la fraternidad. Esta es la ley básica. Ustedes son hermanos y hermanas. La fraternidad nace de la experiencia de que Dios es el único Padre, es nuestro Padre, es el Abad Padre, y que hace de todos nosotros hermanos y hermanas. Termina la palabra diciendo, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de hoy nos da un claro ejemplo de la humildad que debemos de tener en nuestras comunidades, de la humildad con la que, a pesar de todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado, siempre tendremos que dirigir una mirada compasiva hacia los demás. Una mirada de acogida, no sentirnos superior porque sabemos, o porque llevamos un título, o porque tengamos o poseemos muchas cosas. Hay que decir, como aquel pasaje que dice, tengo que abajarme para que Cristo crezca en mí. Hoy que esta palabra, sin duda alguna, transforme nuestro corazón y nos ayude a reconocer la ley del Padre Dios, pero también la ley humana que nos invita a vivir y a preservar nuestra vida, los valores y sobre todo a preservar a nuestros hermanos. Que Dios te bendiga en este día y que sean muchas las gracias que recibas de esa mano bondadosa del Padre Dios. Que este Padre misericordioso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.